Buenas tardes y hablamos ahora de Haití porque se cumplen 3 años del terremoto que devastó a esa isla y a pesar de las ayudas internacionales, 350.000 personas todavía viven en los casi 500 campamentos de refugiados que fueron instalados de forma provisional. Las Naciones Unidas mantienen desde hace 8 años una campaña que impulsó la solidaridad internacional, aunque los escasos resultados han provocado desconfianza. De todo ello hablamos ahora con Laura Moreno Segura, investigadora y analista en temas relacionados con cooperación internacional, ayuda humanitaria y derechos humanos. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la Buena Tarde, la radio pública, Laura. Gracias. Bueno, pues ¿en qué situación está Haití actualmente, Laura? Bueno, pues creo que como bien lo han mostrado los informes de los últimos días a propósito de la conmemoración de los 3 años del terremoto, la situación en términos de las condiciones de vida de los haitianos ha mejorado en muy pocos sentidos. Por ejemplo, la crisis humanitaria que se vive alrededor de los campamentos de refugiados que se mantienen alrededor del país, principalmente en Puerto Príncipe, muestra cómo la ayuda internacional, pese a que se ha desplegado una importante cantidad de dinero, no ha cumplido con los objetivos de garantizar ciertos derechos básicos a la población de Haití y pues básicamente la acción también de las Naciones Unidas ha sido puesta en tela de juicio muchas veces por cuenta del despliegue de cascos azules en este país, que no ha traído tampoco los resultados esperados en términos de seguridad física ni tampoco de seguridad humana. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuáles son las teorías que manejáis? Bueno, pues al parecer hay un fallo que es prácticamente generalizado en las intervenciones de ayuda humanitaria que se genera por cuenta de la descoordinación de la ayuda, ¿no? Por cuanto hay unos objetivos generales que son compartidos por todos los organismos de ayuda humanitaria, pero cada organización va desarrollando sus proyectos de una manera autónoma, poco coordinada, sin atender a las necesidades específicas de la población, sino más teniendo en consideración algunos aspectos que tienen que ver con la relevancia pública que podrían tener ciertas ayudas. Por ejemplo, es más políticamente aceptado presentar que se han hecho ciertos avances en términos de construcción de escuelas, pero por otra parte, o en las elecciones que se han realizado en el 2011, pero por otra parte, ciertos programas que requieren de más tiempo, que son de más larga duración, pues no resulta tan conveniente llevarlos a cabo porque esto no permitiría que se generaran nuevos desembolsos de ayuda si no se muestran resultados en un término muy corto. Entonces, todas las acciones desarrolladas, además de la descoordinación, también están pensando en un muy corto plazo que permita mostrar resultados, así sean estos parciales. De modo que otra vez la gestión a corto plazo y no pensar en las que hay que hacer a medio y largo plazo para que la mejoría sea permanente y se instale definitivamente, vuelve a ser el problema. Sí, realmente ante la ausencia de coordinación lo que tenemos son proyectos muy limitados de corto plazo y que además no entran en diálogo con las autoridades gubernamentales haitianas, porque por ejemplo, por decirle algo, del total de la ayuda que se ha entregado desde el 2010 hasta la fecha, solamente el 9% ha reposado en manos del gobierno, el resto ha sido todo gestionado por organizaciones internacionales o por grupos de ONGs, tanto locales como internacionales, lo cual termina de debilitar aún más las ya frágiles instituciones del Estado haitiano. Entonces tenemos también que, creería yo, una falta de coherencia entre los objetivos generales que se buscan, que son, por supuesto, fortalecer las instituciones locales haitianas, y, por otra parte, la manera en la que se manejan las ayudas que van destinadas hacia organizaciones no estatales, que terminan siendo como una estatalidad paralela, que termina al final debilitando más al Estado. El terremoto en Haití fue en enero de 2010. Y, ya la situación de Haití, evidentemente, antes de ese terremoto no era la mejor. Era, de hecho, uno de los territorios más pobres del planeta
y evidentemente aquel acontecimiento acabó pues por sumir aquel territorio en este drama social. ¿Cuál era la situación de Haití antes del terremoto y cuál sería la situación actual? Bueno, pues la verdad, como usted bien lo anota, el terremoto lo que hizo fue incrementar un poco el drama y la crisis en Haití, porque este ha sido un país marcado por la inestabilidad política, institucional y a su vez por muchos problemas de pobreza. Es el país más pobre de América Latina y del Caribe, donde más del 70% de la población vive con menos de $1 al día. Y esto no es reciente, esto no puede ser mostrado como una consecuencia del terremoto. Desde el 1991, donde se realizan las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de más de 30 años de la familia Duvalier, han habido numerosas intervenciones de las organizaciones internacionales, específicamente de la ONU a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, en donde se ha buscado generar ciertas condiciones de estabilidad y de seguridad, pero a la luz de los resultados obtenidos es evidente que la intervención de la comunidad internacional ha ido en una vía que no termina de favorecer las condiciones de Haití, porque la pobreza, el número de niños infectados con SIDA, la falta de trámites oportunos en el sistema de justicia, el hacinamiento en las cárceles, la falta de alfabetización, entre muchos otros problemas que encontramos en Haití desde antes del terremoto, no se han solucionado pese a la intervención de la comunidad internacional desde 1991. Entonces hay muchas teorías que critican el hecho de que haya una presencia permanente de organismos externos que a la larga han terminado de debilitar más el Estado haitiano en lugar de fortalecerlo como se supone están buscando hacer. La verdad es que son todas malas noticias las que llegan desde Haití y parece difícil imaginar una posible solución o que parezca que la comunidad internacional esté en vías de encontrarla, porque pues la ayuda internacional no parece ser suficiente y además la falta, como decías antes, de coordinación interna parece que hacen que hacen el resto, ¿no? ¿Qué aspectos son los más preocupantes para las organizaciones internacionales? Bueno, pues hay que decir también que desde el 2011, a mediados del 2011 más o menos, se empieza a retirar buena parte de la ayuda que estaba destinada a Haití. Muchas de las organizaciones que estaban allí entregando ayuda de emergencia o de socorro, pues han decidido trasladar sus programas hacia otras prioridades. ¿Donde había cámaras de televisión y ya no estaban o qué? Normalmente suele pasar, ¿no? Uh-huh. De hecho, no sé si usted ha seguido un poco lo que ha pasado este fin de semana, el 12 de enero, justamente cuando se conmemoraba el 3er aniversario del terremoto, y la verdad es que el despliegue mediático que tuvo fue realmente reducido en comparación con los años anteriores. Uh-huh. Y pues a ello hay que sumarle también la crisis de la Unión Europea, que ha disminuido los recursos destinados para ayuda para el desarrollo. Y pues esto obviamente va a tener una incidencia muy fuerte en los programas que se están desarrollando. Entonces, a la falta de coordinación hay que sumarle también ahora la falta de recursos, ¿no? que dificultará aún más conseguir los resultados esperados. Por ejemplo, el año pasado, en el 2012, el presupuesto que ofreció la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU nada más recibió el 60% del total del presupuesto que había estimado para ayuda en Haití. Así que las previsiones que se tienen para este año no son más halagadoras, por lo que los recursos escasos, más la falta de coordinación y los problemas internos y la debilidad estatal de la que les he comentado puede generar que la crisis se profundice en este 2013 y lamentablemente, hay que decirlo, no veo que haya una mejoría en el corto plazo de la situación de Haití. Laura Moreno Segura es investigadora y analista en temas relacionados con cooperación internacional, ayuda humanitaria y derechos humanos y nos ha contado la realidad de Haití, que evidentemente es la que esperábamos y pues posiblemente un poco peor. Esperemos que desde los medios de comunicación y desde todos los estamentos sociales seamos capaces de revertir esta situación o al menos detener este desastre que parece no tener remedio. Laura, muchísimas gracias por haber estado en La Buena Tarde. Un abrazo. A ustedes, hasta una próxima.
Buenas tardes y hablamos ahora de Haití porque se cumplen 3 años del terremoto que devastó a esa isla y a pesar de las ayudas internacionales.